Cuando yo era joven, una de mis agrupaciones favoritas era DC Talk, que alcanzó su mayor auge con el álbum Jesus Freak. Este proyecto fue revolucionario por su fusión de rock y el mensaje cristiano radical, usando el término freak para describir a los locos por Jesús. A raíz del impacto que tuvo esta producción de Jesus Freaks, hubo una publicación de un libro con el mismo título llamado Jesus Freaks. Y trataba sobre una serie de testimonios de personas conocidas como los mártires, que eran personas perseguidas por su fe. Al yo leerlo en aquel tiempo, tuvo una mezcla de culpa, admiración y profundo deseo de ser uno como ellos. Para esa época conocí a una gran amiga y hermana en la fe llamada Omaira Álvarez. Omaira es la directora de la institución llamada Jucum, que es Juventud con una Misión. Es una institución que envía a jóvenes y los entrena en el campo misionero a esos países que son bien difíciles. Entonces yo sentí como que en ese momento era como mi oportunidad para irme a las misiones. Pero no tenía los recursos económicos y ese fervor se fue apagando poco a poco hasta que la vida dio su curso y terminé aquí con ustedes. Así que lo lamento mucho por ustedes, pero les tocó yo. Lo interesante de todo esto es que la palabra mártir, aunque suele asociarse con muerte, en realidad mártir significa testigo. De hecho, la palabra en griego martúreo es de la raíz griega de donde se saca la palabra mártir, que se traduce en dar testimonio o ser testigo. Así que cada vez que usted es testigo de Cristo, usted está siendo un mártir de Cristo. Y es interesante porque hay muchos mártires, hay muchos testigos en diferentes circunstancias. Sin embargo, la diferencia con los mártires de Jesús es que nosotros como mártires de Jesús tenemos que entregarlo todo por Él. En ese sentido, hoy quiero que veamos el ejemplo de Esteban, la manera en que él fue un mártir o testigo de Cristo. Y aunque leímos solamente algunos pocos versos, vamos a ver el panorama mucho más amplio. Vamos a ver prácticamente toda esa parte del capítulo 7 del 1 al 60. Y quiero que lo veamos en tres movimientos distintos. Primero veremos vivir por la causa, en los versos del capítulo 6, del 8 al 15. Luego veremos defender la causa, en los versos capítulo 7, del 1 al 53. Y por último, morir por la causa, en el capítulo 7, versos 54 al 60. Y la idea, hermanos, que quiero que quede en sus mentes y corazones, es que ser testigo del Evangelio puede costarnos todo, incluso la vida. Pero la promesa de redención es eterna y nos hace hacer valer el sacrificio. Es decir, aunque nos puede costar la vida, el sacrificio valdrá la pena. Y le invito a que oremos y nos pongamos en las manos de nuestro Dios. Padre, a pesar de mí, oh Señor, a pesar de mi pecado y de mis faltas, de mis errores y de mis imperfecciones, edifica tu iglesia, Señor, que te necesita para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ver primero vivir por la causa, en los versos 8 al 15. Esta primera parte es la continuación de lo que ya vimos el domingo pasado en los versos 1 al 7, que luego de resolver el problema de las viudas griegas, la iglesia elige a 7 hombres: Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón y Pármenas. Y estos tenían
tres características particulares. Primero, tenían un buen testimonio, eran llenos del Espíritu Santo y eran llenos de sabiduría. El verso 8 entra en mayores detalles del personaje de Esteban. Específicamente entra en su carácter y su ministerio. Vaya conmigo por favor al verso 8 del capítulo 6. Dice la palabra de nuestro Dios: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y señales entre el pueblo. Y lo primero que vemos en esta descripción de Esteban es que él era lleno de gracia. Kent Hughes explica: en el Nuevo Testamento, la gracia se refiere a las riquezas ilimitadas e inmerecidas de Dios derramadas sobre nosotros a través de Cristo. Las riquezas de Dios fluyeron a través de Esteban y sobre los que le rodeaban. Pero hay más. En la época precristiana, la palabra gracia se utilizaba para describir el encanto de una mujer o de la forma de hablar. El trasfondo de esta palabra sugiere belleza, simetría, ritmo, elegancia, hermosura. Y todo esto se veía en Esteban. En otras palabras, Esteban tenía algo especial. Podríamos decir que tenía un je ne sais quoi, un no sé qué. Pero esto no debería sorprendernos, porque su vida está marcada por el buen testimonio, está marcada por la llenura del Espíritu Santo y está marcada por que él era lleno de sabiduría. Es decir, son evidencias claras de la gracia de Dios. Y esta gracia era tan visible que el Sanedrín lo pudo notar. Perdón, la sinagoga lo pudo notar. Vaya al verso 15 del capítulo 6. Dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y aunque no hay consenso sobre el significado exacto de esto, de qué significaba que él se veía como un ángel, algunos creen que él vivió una especie de transfiguración similar a la de Jesús en Lucas capítulo 9, verso 29. Y como está escribiendo el mismo Lucas, la gente asocia que efectivamente tuvo algún tipo de reflejo. Mientras que otros piensan que era simplemente porque él transmitía algún tipo de paz o algún tipo de sabiduría que la irradiaba y generaba ese je ne sais quoi, ese yo no sé qué. Independientemente de cuál sea la realidad, que no creo que sea el punto aquí, lo que nos deja ver es que algo se veía diferente en Esteban. Y esto era evidente. Pero no solamente que destaca su gracia, sino que también se destaca su poder. En el verso 8 especifica que se hacían grandes prodigios y señales en el pueblo. Y esta es la primera vez que en el libro se menciona algún tipo de milagro o de señal fuera de los apóstoles, mostrando que el Espíritu Santo no era limitado solamente a los apóstoles y que no solamente los apóstoles podían hacer milagros. Este carácter y ministerio de Esteban, al igual que en episodios anteriores como hemos visto, llamó la atención de los líderes. Y vemos en el versículo 9 y 10 cómo se dio esta reacción. Versículo 9 y 10 del capítulo 6. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Era costumbre de los judíos reunirse en las sinagogas. Las sinagogas eran lugares de reunión y de culto, y se desarrolló mucho en las comunidades judías de todo el Mediterráneo. No está muy claro de cuándo se inicia, pero algunos lo ubican entre el siglo V y tercer siglo antes de Cristo. De hecho, hay personas que vinculan las sinagogas a Esdras. Sin embargo, siendo honestos, no hay una claridad de cuándo se inició. Entonces, las sinagogas eran unos lugares de enseñanza y de debate.
En ella se desarrollaban tanto cosas litúrgicas o cosas religiosas como no litúrgicas. Por ejemplo, en el ámbito litúrgico se realizaban prácticas religiosas como la lectura de la Torá o lectura de la ley, oraciones, ayunos, celebraciones, fiestas y otros rituales. Mientras que por el otro lado, la sinagoga también cumplía funciones sociales, como ser de tesoreros, archivos, escuelas, tribunales y salas de consejo. Es decir, eran centros clave para la vida tanto espiritual como comunitaria del pueblo judío. Y esto hace sentido porque en términos reales el templo no era algo como lo conocemos ahora. Era un espacio primordialmente para sacrificios. Y aunque se registran asambleas y reuniones en el templo, no era como que ellos iban el domingo a las 10:30 a hacer un servicio. Era más una entrega de o el pueblo en común para hacer sacrificio o de personas individuales haciendo sacrificio. O sea, las sinagogas cumplían esta necesidad de reunión y de estudio bíblico del pueblo. En este caso, las sinagogas podían tener diferentes grupos sociales. De hecho, esta sinagoga en específico nos dice que era de los libertos. Estos libertos se asume que eran los esclavos que habían comprado su libertad de Roma. Y existen estudiosos que sugieren que Esteban, por su nombre, junto con los 6 primeros diáconos, eran griegos y que él formó parte de esta sinagoga. Y esto es lo que hace que él tenga esta interacción con la sinagoga. Pero noten que en la interacción que tuvo Esteban con la sinagoga, ellos no tuvieron la capacidad de responder a los argumentos. Vaya conmigo, por favor, al verso 11 y 14 del capítulo 6. Hechos 6, 11 y 14 dice: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, en este caso en particular, por lo que llevan a Esteban a juicio es primeramente porque incluían sobornos, falsos testimonios y amenazas. Una amenaza que tiene que ver con que el templo se iba a destruir y con que las costumbres judías se iban a desaparecer, eran siendo blasfemas. Entonces, el texto no nos dice con exactitud qué fue lo que dijo Esteban, pero no debería sorprendernos la reacción que provocó, partiendo del mensaje que se ha proclamado a través de todo el libro. Es probable que Esteban haya replicado lo mismo que se ha dicho en todo el libro. El mensaje que resalta la muerte y la resurrección de Jesucristo, el pecado del pueblo y que el arrepentimiento es la única manera de redención. Partiendo de este patrón del Nuevo Testamento, es probable que la sinagoga haya cambiado la información a propósito para acusar a Esteban. Y se ve claro cuando dice que buscaron testigos falsos. Y esto nos lleva, hermanos, a que nos demos cuenta de que esto no es algo nuevo. Es decir, Jesús experimentó eso. Pablo experimentó eso. Y nosotros hoy experimentamos esto. Máxime en esta era digital, donde ahora hasta se puede replicar la voz de una persona de manera inteligente. Se pueden torcer realidades, se pueden hacer cosas solamente con una inteligencia artificial que pueden hacer que me hagan a mí hablar y decir lo que yo no dije. El que vive por la causa del evangelio sabe que su misión es ser testigo. Y esto nos lleva a reflexionar, a pensar lo que significa vivir por el evangelio. Partiendo del ejemplo de Esteban,
Vivir por el Evangelio quiere decir proclamar el Evangelio, sin importar el lugar, audiencia o circunstancia. Nosotros tenemos una misión y usted y yo tenemos la misión de ser testigos. Usted no tiene que tener grandes logros, ni grandes títulos o grandes habilidades. Lo único que usted necesita es la gracia de Dios y la llenura del Espíritu Santo y un público que lo escuche. Usted no tiene que tener grandes méritos porque no los va a tener. Usted lo que necesita es un espacio disponible, un oído disponible para decir y proclamar el Evangelio. ¿Significa esto que la preparación no importa? Imposible, en absoluto. Al contrario, estudiemos la palabra del Señor, profundicemos, conozcamos bien nuestra fe, pero que esto no sea la excusa para no hacerlo. Nosotros no tenemos que tener grados académicos para predicar la palabra. Usted solamente necesita un verso bíblico, un oído y una boca que hable. De ahí en adelante, proclame el Evangelio. Hermano y hermana, pide gracia del Señor, pide llenura del Espíritu Santo, que Dios te llene con su gracia para predicar el Evangelio. Vive el Evangelio, hermano, vive sin temor, vive el Evangelio proclamando la verdad que Él te ha dado. Vive el Evangelio, vive el Evangelio. No retrocedas en la oposición, porque llegará un momento donde vas a tener que defender la causa. Es lo que vemos en los versos 1 al 53 del capítulo 7. Luego de él predicar el Evangelio y ser enjuiciado primero por la sinagoga y luego pasa al Sanedrín. Y en este Sanedrín él hace uno de los discursos probablemente más largos de la Biblia. Este discurso está segmentado en 5 partes y evidentemente no vamos a ir por todos los detalles, sino que vamos a resaltar lo más importante. Le invito a que lo lea en su casa. Y lo que vemos en este discurso es la manera en cómo Esteban resalta la promesa de Dios y su relación con el pueblo a través de los personajes más relevantes. Y el primero de estos es Abraham. Vaya conmigo al capítulo 7 y veamos los versos 1 al 5. Dice el capítulo 7, versos 1 al 5. El sumo sacerdote dijo entonces: esto es así. Y él dijo: varones, él dijo, es Esteban, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. En esta primera parte, Dios le hace una promesa a Abraham vinculada con la tierra prometida, la descendencia. Y esta descendencia, que aún no estaba vigente, iba a heredar esta tierra. ¿Cómo se ve esto en el versículo 7 del mismo capítulo? Que tu descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y lo maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación en la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Esteban quiere resaltar que desde el principio Dios tuvo un compromiso con su pueblo. Y esto es clave a través de todo el discurso de Esteban. Un compromiso vinculado a la tierra que habrían de poseer y el cuidado que el Dios mismo daría a su pueblo. En otras palabras, Esteban estaba sentando las bases para demostrar la relación de Dios con el pueblo. Esta relación que mira el cuidado de la descendencia de Abraham en Jacob a través de José en los versos 9
al 16. Y aunque la promesa aún no se cumple, la promesa de libertad inicia con Moisés. En esta sección es sumamente importante, ya que es la providencia de Dios la que conserva la vida de Moisés. Vaya conmigo al verso 20 y 22 del capítulo 7. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como su hijo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y sus obras. Miren cómo una vez más se ve que Dios, en su proceso de conexión con el pueblo, provee de libertad. Recuerden que la promesa es tierra y libertad. Sin embargo, a partir de este periodo de Moisés, Esteban va a empezar a resaltar un patrón repetitivo del pueblo que se resume en 2 cosas: desobediencia y rechazo del pueblo. El primer rechazo se ve en el mismo Moisés. Vaya conmigo al verso 23 del capítulo 7. Dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos y los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al siguiente día se presentó a uno de ellos que reñía y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto a ti por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Si Moisés es visto en la Escritura como un tipo de Cristo, y Esteban quiere resaltar 2 cosas. Primero, la conducta del pueblo y el carácter de Dios, ya que Dios, a pesar de la rebeldía de su pueblo, aún muestra gracia y misericordia, y ese compromiso que tiene con su promesa al pueblo. Entonces, noten que Moisés es rechazado y tiene que irse, pero Dios, aún rechacen al libertador que venía, mantiene su promesa. Verso 34 a 36 del capítulo 7. Ciertamente he visto eso es Dios hablándole a Moisés: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ve, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Noten cómo Esteban muestra que Moisés fue rechazado. Pero aún así Dios mueve a aquel que ellos rechazaron e insiste en salvar al pueblo. Y Esteban hace esto de manera estratégica, porque ellos están viendo que poco a poco se está como que más pareciendo como que a Jesús. Como que Esteban está como que manejando el discurso para llevarlo a Cristo. Y él ahora, Esteban, va a hacer un cambio en el guión y va a presentar una nueva promesa. Una promesa que trasciende la tierra. Un libertador mejor que Moisés. Vaya conmigo al verso 37-38 del capítulo 7. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de en vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel que Moisés, que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Y esta parte es extremadamente importante por 2 elementos importantes. Primero, el verso 37 muestra la profecía del Señor levantando a uno que era superior a Moisés.
Y número 2, el verso 38 enfatiza que quien dijo esto es el que ustedes consideran el más grande profeta de todos los tiempos, que es Moisés. Es decir, el más grande profeta está diciendo, viene uno mayor que yo. ¿A quién se le parece? A un tal Juan el Bautista. Moisés, dentro del contexto judío, es el libertador y legislador de Israel. Es el personaje más importante del Antiguo Testamento. Mientras que Abraham puede ser considerado el fundador de la fe de Israel, Moisés es el fundador de la religión de Israel. Otras palabras, Esteban está diciendo al Sanedrín que debe darse cuenta de cuál es la magnitud de su argumento. Que yo no estoy hablando aquí de un tal Josías Ortiz González que dice otra cosa. No. Es Moisés que está hablando. Moisés está diciendo, alguien viene más grande que yo. Sin embargo, el patrón de desobediencia y rebeldía se sigue repitiendo. Vaya conmigo, versos 39 al 40 del capítulo 7. El cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Miren cómo Esteban va llevando el discurso mostrando el patrón de Israel, que es repetitivo. El pueblo se beneficia de las promesas de Dios, pero rechaza la respuesta de Dios. Y la respuesta más horrible que Dios puede ver es como de la idolatría. Vaya conmigo al verso 41 del mismo capítulo 7 al 43. Dice, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y a las obras de sus manos se regocijaron, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso no ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que hiciste para adorarlas. Os transportaré pues allá desde Babilonia. Hermanos y hermanas, Dios aborrece muchas cosas, pero la idolatría es como que el pecado. Es como que los pecados otros son como niveles 2, para etiquetarlos, y la idolatría como nivel Super Saiyajin clase 5. Es como Dios como que ve la idolatría como algo como que diferente. Y es esta misma actitud de Israel que está en nosotros. Nosotros éramos duros, rebeldes y rechazábamos a Dios. Y el mundo actual es exactamente igual, rechaza a Dios. Otras palabras, el rechazo a Dios no es nuevo. Y el rechazo a Dios se expresa de manera más tangible a través de la idolatría. ¿Y por qué la idolatría? Porque la idolatría toma el lugar de Dios. Y cuando algo toma el lugar de Dios, está diciendo que Dios es secundario. Y eso no puede ser. Libro de Romanos, capítulo 1. Versos 20 al 23. Romanos capítulo 1, versos 20 al 23. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El mismo patrón que el pueblo de Israel. Cambiaron la gloria de Dios por animales. Cambiaron la gloria de Dios por un becerro de oro. Y nosotros hacemos exactamente lo mismo hoy. Intercambiamos a Dios por los nuevos ídolos de nuestra sociedad. ¿Cuáles son? Los likes, la fama, el dinero, la posesión, la familia, el trabajo, el orgullo, la mentira, el tiempo, las carreras.
estos y otros tantos ídolos que hemos puesto en nuestro corazón que toman el lugar de Dios. Mi querido hermano y mi querida hermana, nosotros somos igual que Israel. Hemos rechazado a Dios. Dice Juan Calvino, el corazón del hombre es una perpetua fábrica de ídolos. Cada vez que priorizamos algo distinto a Dios, estamos haciendo un nuevo ídolo. Cada vez que nosotros ponemos a Dios en segundo lugar, estamos fabricando un nuevo ídolo. Y eso lo hacemos todos los días. Somos perfectos en eso. Todos los días nos levantamos y tenemos un nuevo ídolo. Y lo formamos y le ponemos colores. Y le ponemos lazos. Y le ponemos cosas y nos engañamos a nosotros mismos. Diciendo, no, es que yo no tengo tiempo. Ídolos. Todos los días. Hermanos y hermanas, Esteban quiere dejarle claro al Sanedrín que quienes realmente han cambiado las costumbres de Moisés han sido ellos, porque han puesto una ley que no pueden cumplir como un Dios, y han puesto un templo por encima del Dios que viene al templo. Y nosotros hemos hecho eso mismo, hemos cambiado el bienestar temporal por nuestra relación con Dios. Así que no creamos que estamos lejos del Sanedrín. Nosotros somos el verdadero Sanedrín, que nos enorgullecemos de nuestra relación con Dios y no pasamos tiempo con Dios. No decimos, somos cristianos, como que pena y como que nos den cosas buenas. Y ser cristiano no es un título. Ser cristiano es una acción. Y en ese sentido, como ellos han cambiado las costumbres y el templo por el Dios de las costumbres y el Dios del templo, entonces Esteban resalta el templo como punto de relación con Dios. Verso 44-50 del capítulo 7. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo de testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo de que había visto, el cual recibió a su vez de nuestros padres. Lo introdujeron por Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, de los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestro padre hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió promover tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es la de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿Cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Noten cómo Esteban resalta que Israel es una máquina de hacer ídolos y que Dios, aun siendo rebelde, se encasilla, se embotella en un tabernáculo. Hermanos y hermanas, nuestro Dios es un Dios cercano, que a través del tiempo nos demuestra que Él está buscando de ti y de mí. Pero ¿cuál es la respuesta de ellos? Rechazan la revelación de Dios una y otra vez. Vaya conmigo, por favor, al libro de San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1, versos 1 al 5. Dice la palabra de nuestro Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dios se encarnó. Ya no tenemos una presencia distante, ya no tenemos una presencia anual como tenía el pueblo de Israel. Todo lo contrario, ahora tenemos una relación cercana con Dios, no por ritos ni formas, sino porque Dios se encarnó. Sin embargo, verso 9 del capítulo 1 de San Juan. San Juan 1, 9 al 11. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos
no le recibieron. Exactamente el mismo patrón. Dios se acerca y el mundo rechaza. Dios hace intentos de acercamiento y la respuesta es rechazo. El mundo rechazó a Dios y Esteban confronta al Sanedrín resaltando que ellos también han rechazado a Dios. Y miren qué dice de manera valiente en el capítulo 7 del libro de Hechos, verso 51. Miren cómo él le dice de manera valiente: duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y no solamente han resistido la forma más sublime de acercamiento de Dios, sino que en su rebeldía mataron esa revelación. Versos 52 a 53 del capítulo 7. ¿Y cuál de los profetas no persiguieron a vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Y vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. En esta parte en particular, Esteban les muestra un espejo de la maldad acumulada que tiene el pueblo de Israel. Los confronta a ellos. Y al igual que Pablo en el capítulo 1 de Romanos, dicen, no, en esencia diciendo, no tienen excusa. No tienen excusa. ¿Por qué? Juan 3:19. Están condenados. ¿Por qué? Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos y hermanas, el mundo ama más las tinieblas que la luz. Lo que nos trae a colación que los testigos de Cristo, los mártires del Evangelio, defendemos esa luz. Hermanos y hermanas, ustedes son testigos de Cristo. Y como tal, su misión no es ser los más geniales del mundo. Su misión es ser valientes y defender la verdad de Cristo. Una verdad que no caerá bien. Una verdad ofensiva. Una verdad confrontativa, pero una verdad que redime. Una verdad que cambia el corazón. Una verdad que rompe las tinieblas y trae la luz. Asumo que a ustedes les pasa igual que a mí. Como en estos países hay siempre como unos remedios raros. Cuando uno está enfermo, le dan como unos remedios. Siempre son como que verdoso o de color como que marrón. Y un médico que es naturista de nuestro país, que se hizo famoso, dijo, alguien lo llama por teléfono y dice él, es que los remedios saben muy malo. Dice, lo que pasa es que es un remedio, no un helado. Cuando usted quiere un helado, usted come un helado. Pues remedio sabe a que Dios no está. Y aunque le pongan miel y eso, cuando usted ve esa cosa como que verde, que están como que... Nuestro remedio es así de verde, es así amargo, pero salva. Y aunque las personas nos confronten, es mejor trazar la luz, aunque duela, por la causa del Evangelio. Por esto nos lleva a nuestro último punto, que es morir por la causa. Esteban fue fiel al Evangelio y enfrentó la clase religiosa y no recibió flores. Verso 54. Y oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. En este momento, las emociones están ya a flor de piel y la sentencia de Esteban ya estaba firmada. Interesante que hasta ahora Esteban no ha cometido ningún delito. Él solamente ha resaltado el pecado. Y tome en consideración que ahora tiene a 70 sabios
en contra. ¿Qué pasa? Versos 55-58. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Esta parte, por lo general, solemos pasarla. Esta parte es la que creemos que está lejos de nosotros. Pero hermanos y hermanas, muchos de nuestros hermanos y hermanas en el mundo están viviendo eso y peor hoy. Aquí el tema para nosotros no es necesariamente morir, pero el texto habla aquí que nosotros tenemos que saber en qué lado estamos. No podemos estar con Dios y con el diablo. Y tenemos que tomar decisiones firmes. O usted está aquí por la causa o no está por la causa. Hermanos y hermanas, hay hermanos que tomaron esa decisión y ahora mismo están del lado nuestro con las personas con las piedras en las manos. A principios de 1811, Adoniram Judson escribió una carta a los padres de su prometida, Anne. Adoniram fue un misionero que fue a Birmania, hoy Miramar, y miren un fragmento de la carta que él envió a los suegros. Así que tomen nota de lo que quieren esposa. Ahora debo preguntarle si consiente usted en separarse de su hija la primavera venidera, para no volverla a ver en este mundo. Si puede consentir en su partida y en su sujeción a las tribulaciones y los sufrimientos de la vida misionera. Si consiente en que se exponga a los peligros del océano, a la fatal influencia del clima de la India, a todo tipo de necesidad y angustia, a la degradación, el insulto, la persecución y quizás la muerte violenta. ¿Puede dar usted consentimiento a todo esto por el bien de aquel que ha dejado su gloria celestial y murió por ella y por usted, por el bien de las almas perecederas pero inmortales, por el bien de Sion y la gloria de Dios? ¿Puede usted dar consentimiento a todo esto? Con la esperanza de volver a ver a su hija en el mundo de la gloria, con la corona de justicia brillando, con la alabanza, la transmisión de un Salvador para los impíos, salvos por gracia y su bendición, salvos de la desesperación y sufrimiento eterno. Yo no sé qué yo respondería si alguien me manda una carta así, pero yo sí sé cuál fue la respuesta de John y Rebecca Hasseltine. Un rotundo ¡sí! ¡Llévasela por Cristo! Porque la causa es mayor que mi amor por mi hija. ¡Llévasela! Y desde ese momento no volvieron a ver a su hija. Murió por la causa del Evangelio. Hermanos y hermanas, ¿estás dispuesto a morir por esta causa? Hemos visto que Esteban vivió la causa, defendió la causa y murió por la causa. ¿Cómo lo hizo? Esteban miró al Señor. Verso 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Lo que mantuvo a Esteban, hermanos y hermanas, fue su mirada en Cristo. Hebreos capítulo 12, verso 1.
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo hacemos eso? Verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo de puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado en lo oprobio, y se sentó a la destra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La clave está, hermanos, en fijar la mirada en Jesús. Jesús es nuestro modelo de resistencia. Él es nuestro objetivo. Por Él vivimos y por Él sufrimos y por Él morimos. Es Cristo. Es Cristo, hermano. ¿A quién estás mirando? ¿A quién estás mirando? ¿Estás mirando tus posesiones? ¿Estás mirando lo que puedes hacer? ¿Estás mirando la carrera? ¿Estás mirando la casa? Hermano y hermana, si pones tu vista en las cosas de aquí, no podrás resistir. Pero si pones tu vista en Cristo, no importa la muerte, no importa la amenaza, porque yo veré a Cristo. Yo veré a Cristo. Y es sin duda más fácil decirlo aquí que yo experimentarlo. No estoy diciendo que cuando venga el problema no voy a ceder. No estoy diciendo eso. Probablemente me quiebre y sea infiel al Señor. Pero yo prefiero que el Señor me dé las fuerzas y orar. Señor, dame la capacidad de mantenerme fiel. Porque tú fuiste fiel por mí. Cada latigazo, cada golpe representa el amor de Dios por mí. Y no recuerdo honestamente qué padre de la iglesia dijo esto. Estaba a punto de ser martirizado y le preguntaron que si podía retractarse. Y él dijo: por 86 años Dios ha sido fiel conmigo y ahora le voy a ser infiel. No, ven, yo prendo. ¿Dónde que quemame? Que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir el Evangelio, a defender el Evangelio y a morir por el Evangelio. Les digo esto no como forma de orgullo, pero en varias ocasiones he hablado con mis hijas. Les digo: si el Señor las llama, ustedes van. Si el Señor te llama, tú vas. Tú vas. Aunque a mí me duela y haya que amarrarme en una silla, tú vas, porque esta es la causa del Evangelio. No me importa. Deme un golpe, cédenme, pero tú te vas en el nombre de Jesucristo. Porque este Evangelio me da una gloria mayor de que un día, así como Adoniram Judson dijo, tu hija tendrá una corona. Y esa corona será la mejor corona. Está con su nombre escrita y dice: Ámbar Ortiz Ventura, para gloria y honra de su nombre. O dice Coral. La vida de Esteban nos muestra que la causa del Evangelio es mayor que todos nosotros y que vale la pena vivirla, defenderla y morir por ella. Porque aunque tenemos un sufrimiento temporal, tenemos una promesa eterna. Y al igual que Esteban, veremos a Cristo, a este que es el autor y el consumador de nuestra fe, y que un día, hermano, nos va a sostener. Hermano, Él te sostendrá. No va a ser fácil, pero Jehová te sostendrá. En el momento difícil, Jehová te va a sostener. Confía en tu Dios. Él te sostendrá. ¿Cómo lo aplicamos? Primero, seamos testigos fieles que viven, defienden y están dispuestos a morir por el Evangelio.
Ser testigos de Cristo implica que nos entreguemos a la misión, a dar a conocer a Cristo en cualquier escenario, bajo la convicción de que tenemos la responsabilidad de proclamar el Evangelio. Número 2, pongamos nuestra vista en Jesús. Ser fiel testigo de Cristo es solamente posible cuando fijamos nuestra mirada en Cristo a través del poder del Espíritu Santo. Esteban nos muestra que cuando somos llenos de gracia, cuando somos llenos del Espíritu Santo y fijamos nuestra vista en Cristo, Él nos sostendrá. Y por último, oremos y apoyemos la iglesia perseguida. Hermanos y hermanas, existen hermanos que, al igual que Ann Judson, tomaron la decisión de irse y no regresar, de dar su vida por la causa del Evangelio. Oremos por ellos y apoyémosles con nuestros recursos, que ellos están tomando el lugar nuestro en los frentes de batalla. Están sufriendo la más cruda y cruel violencia, como usted no se imagina. Usted no se imagina. De hecho, en nuestra iglesia tenemos una persona así. Hoy hay un hermano de nosotros que está en un lugar que no podemos decir por la cámara, pero sí, cuando terminemos lo puedo decir, que está ahora mismo encubierto proclamando el Evangelio. Y no es que haya aire acondicionado, ni hay vehículos, pero él dijo sí a Cristo. Por lo tanto, si no estás en la fe, te dejo saber que, al igual que Israel, te has rebelado contra Dios una y otra vez. Y esa revelación que has tenido, esa rebeldía que has tenido, es tu condenación. Y estás condenado hoy a una eternidad sin Cristo. Pero no tiene que ser así. Hoy Cristo te da la oportunidad de venir a Él, y arrepentimiento y fe, y pasar al lado de aquellos que tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Ven a Cristo, ven a Él, porque Él te da la esperanza de que aún haya problemas en esta vida, la próxima hay coronas. Y si ya estás en la fe, hermano, yo no sé cómo decírtelo mejor que sé fiel. Sé fiel hasta la muerte, y Dios te dará la corona, la vida. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero seguro es mejor pedirlo que no pedirlo. Por lo tanto, pide fidelidad al Señor y sé fiel en tu testimonio, porque un día, tú no vas a ver a Jesús como lo vio Esteban. Esteban lo vio sentado a la diestra. Tú lo verás bajando del cielo. Aleluya. Bajando del cielo con un caballo blanco, reluciente, bonito. Ese caballo tiene un pelaje precioso. Y cuando Él venga lleno de gloria y de verdad, diciendo: ven mi hijo. Aleluya. Cristo vuelve. Y vuelve por ti. Y vuelve por mí. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de justicia. Oremos, hermanos. Padre amado y Dios todopoderoso, toda la gloria y toda la honra es para ti. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Salvador. Reconocemos, oh Dios, que tenemos que mejorar nuestra vida por la causa, nuestra defensa por la causa y nuestra entrega por la causa. Cambia nuestra mente, oh Señor, para ver las cosas pasajeras como pasajeras y eternas como eternas. Que tú, Señor, abras nuestros corazones, Señor, para darnos cuenta de que nuestra vida vale nada sin ti. Pero en ti, oh Señor, tenemos la promesa de redención. Ayúdanos a darlo todo por la causa, porque tú lo diste todo por nosotros. Toda la gloria y toda la honra es para ti, mi Señor. En el nombre de Jesús.